Hola a todos, en esta oportunidad vamos a continuar en Python trabajando y esta vez quiero mostrarles acerca de lo que son los ciclos y cómo es que funcionan los famosos ciclos o iteraciones. En sí, en la programación los ciclos son una estructura de control bastante utilizada. Las iteraciones o ciclos o loops, como muchas veces se conocen debido a su traducción en inglés, prácticamente lo que permiten es repetir una cierta instrucción o un proceso X cantidad de veces hasta que se cumpla una cierta condición. Un ejercicio sencillo podría ser el siguiente. Yo puedo escribir, por ejemplo, mi nombre en pantalla de esta manera. Y si yo les pido, por ejemplo, a ustedes de que este ejercicio se repita 10 veces, es decir, que quiero ponerme a hacer lo que conocemos como planas y que van y se escriba 10 veces, yo tendría la opción de poder hacer esto, ¿no? Y hacerlo las 10 veces que lo necesito. Y ahí tendría el resultado del ejercicio. Ahora, esto obviamente no es muy práctico. No sería una buena implementación de un programa tener que estar repitiendo ciertas instrucciones de esta manera. Primero porque no es algo ágil y segundo porque también es tiempo de alguna manera del procesador en el que en algunas veces necesitamos agilizarlo porque las instrucciones, a diferencia de esta instrucción print, por ejemplo, ocupan un poco más de tiempo, tardan más tiempo en ejecutarse, más recursos también del computador podría ser. Entonces, ese acercamiento a la solución del problema no es muy factible. Los ciclos, entonces, si ustedes los visualizan, vamos a mostrarles acá. Yo tengo acá este ejercicio en el que yo puedo escribir cualquier cosa en la pantalla. En el ejercicio en Python yo escribí mi nombre, en este caso estoy escribiendo la palabra hola. Pero básicamente lo que quiero entonces es tener la capacidad de poder repetir esa misma instrucción de imprimir algo en la pantalla una X cantidad de veces. Para eso entonces es que sirven los ciclos. Los ciclos entonces permiten que una cierta instrucción, en este caso la escritura de la palabra hola, se repita una cierta cantidad de veces. Y lo que tengo entonces es esa condición como preámbulo para determinar si ya se llegó a esas 10 veces y cuando se llega a esas 10 veces pues se continúa con el programa o se termina el programa y si no pues se escribe la palabra hola y se aumenta la cantidad de veces que ya llevo. Ahora, aquí hay dos cosas que hay que tomar en consideración. Lo primero es esa condición que yo les planteaba. Esa condición comúnmente viene atada a un número de veces que se quiere repetir, como es el caso que les estoy planteando. Cuando eso ocurre en la programación, tradicionalmente se utiliza un ciclo que se conoce como un for. La mayoría de lenguajes de programación lo tienen y lo ejemplifican de la misma manera. Cuando yo tengo una condición completamente diferente, es decir, que no estoy esperando que se cumpla algo cierta cantidad de veces, sino que se cumpla una condición completamente diferente. Puede ser que a mí no me interese las veces que se repita algo, sino que se repita hasta que el usuario haga algo en particular. Por ejemplo, que el usuario presione la tecla S, por ejemplo, para salirme de ese ciclo. Entonces, para eso se pueden utilizar otro tipo de ciclos que se conocen como repeat. Puede ser uno que se conoce como do while. Vamos a ver, de hecho, la sintaxis de alguno de ellos en Python. Pero entonces esta condición lo que se plantea es hasta cuándo yo quiero que se repita ese proceso. Puede ser una cierta cantidad de veces o puede ser hasta que se plantee una condición diferente. Pero básicamente eso es lo que hace esta condición en este diagrama de flujo. Algo más que hay que considerar es que si yo quiero que algo se repita X cantidad de veces, hay que ir llevando ese registro, hay que ir contando esas veces que se repitió cierta instrucción. Para eso, entonces se utilizan una variable que se conoce como una variable contador y se llama así porque precisamente eso es lo que hace, contar la cantidad de veces que algo se repite. Esa variable, como cualquier variable, puede tener cualquier nombre, pero comúnmente se le hace la referencia al contador. En la informática comúnmente se utiliza la letra I o la letra J para representar un contador, pero no es necesario por fuerza hacerlo. Se pueden utilizar cualquier nombre como variable, pero básicamente en los ciclos for entonces, como yo quiero que algo se repita una X cantidad de veces,
entonces procedo a utilizar un contador. Ahora bien, ¿cómo ejemplificamos esto en Python ahora? ¿Cómo poder hacer para trabajar un ciclo en Python? Me interesa, como les decía, que ahora la palabra que está acá, que en este caso es la palabra Bunny, se repita una X cantidad de veces. Para eso, entonces yo puedo utilizar, les decía, el ciclo for, o la iteración for, y puedo decir que la variable contador me va a servir para estar contando. Esa variable cont es la que me va a servir a mí para contar. Y la sintaxis en Python se escribe de esta manera. For cont, en el rango significa de dónde va a empezar y dónde va a terminar. Por ejemplo, yo quisiera que ese contador empezara a contar desde 1. Entonces va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que yo le diga que frene. En este caso voy a poner 10 de momento y luego vamos a ver cuáles son las diferencias de pararlo en 10 o pararlo en algún otro número. Como cualquier otro proceso voy a colocar 2 puntos y entonces voy a escribir el proceso que quiero que se repita. En este caso, únicamente quiero que este proceso de impresión en la pantalla sea el que se repita. Voy a limpiar la consola, voy a correr esto ahora y noten que aquí tengo entonces que este proceso de escribir Bunny en la pantalla se ha repetido X cantidad de veces. En este caso, si ustedes contabilizan, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces que se ha repetido. Lo que sucede es que en Python el rango se establece desde el número que inicio y hasta donde la condición permite. Si ustedes visualizan, por ejemplo, este diagrama de flujo, cuando en el momento que i equivale a 10, él ya no entra acá, sino que lo que hace es que se sale del ciclo. Por eso es que no se escribe una décima vez la palabra Bunny, porque cuando evalúa que ya llegó al número 10, ya no lo vuelve a escribir. Si yo quisiera entonces que llegara a 10, pues puedo aumentar el rango hasta 11. Y entonces ahora ya tengo la palabra escrita las 10 veces. Algo que quiero destacar también en este video es de que la variable cont es una variable común y corriente. Si yo quisiera, por ejemplo, que el número de veces que va contando se coloque a la par de mi nombre, yo podría agregar esa variable aquí, la variable cont, como parte de lo que yo quiero imprimir y vean qué es lo que sucede ahora. Ahora, esa variable se está mostrando también en la consola y yo la puedo utilizar como cualquier variable que yo tenga. Ahora, este mismo ejercicio lo podemos hacer también con otro tipo de ciclo y les quiero mostrar cuáles son las diferencias y con eso creo yo que vamos a tener para poder hacer las similitudes y las diferencias de estos dos ciclos. Puedo yo entonces venir y decir que voy a definir esta variable que ustedes ven acá, esta variable i, la voy a definir ahora para trabajar otro tipo de ciclos. Vamos a colocar aquí nada más imprimir para hacer un separador, única y exclusivamente para eso. Voy a definir, les decía, una variable que se va a llamar i, que quiero que empiece en 1 porque prácticamente es lo que quiero hacer. Quiero mostrar otra vez una palabra en pantalla, pero esta vez la quiero mostrar utilizando un ciclo diferente. Voy a utilizar el ciclo while, que significa mientras. Y lo que quiero decir acá es que mientras esa variable i sea menor a, por ejemplo, 10, que haga lo siguiente. ¿Qué quiero que haga? Que imprima esta vez mi apellido. Ahora, aquí vamos a hacer un paréntesis antes de correr esto. Y hay que hacer notar algo. Si yo corro este ejercicio tal y como está, voy a generar un error y voy a generar lo que en la informática se conoce como un ciclo sin fin. Lo que sucede es de que el for automáticamente va aumentando el contador y va contando 1, 2, 3, 4, hasta que llega a este rango que está por acá. En el caso de todos los demás ciclos, como sería el caso del while, ese conteo no ocurre automáticamente. Entonces es importante que cuando ustedes utilicen un ciclo como el while,
Ustedes, si están queriendo contar algo, lo hagan manualmente, tal y como lo muestra mi ejemplo del diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, noten cómo yo aumento la variable automáticamente, porque si no, entro a un ciclo que nunca termina. Voy a venir entonces y voy a decir que i va a ser igual a i más 1. Ahora lo voy a colocar de esta manera. Lo que acabo de escribir es lo mismo que decir i es igual a i más 1. ¿Ok? Si yo hago esto, ahora yo podría correr este ejercicio y noten que ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces la palabra Sandoval. Si yo de nuevo la quisiera 10 veces, pues tengo aquí varias opciones. Primero puedo llegar al rango hasta que valga 11 y entonces ya tendría acá esa opción de tener mi apellido 10 veces. O si no, podría empezar inclusive el contador desde cero, para que empiece a contar 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y prácticamente, si ustedes ven, me da el mismo resultado. De la misma manera, yo puedo plantear, voy a regresar aquí esto a 1 y voy a subir el rango a 11, o la condición, mejor dicho, la voy a plantear hasta que llegue a 11. Y noten que también, como es una variable común y corriente, yo puedo también colocarla en la parte de la impresión y ahí tendríamos las dos versiones. Esta versión acá, con un ciclo for que cuenta automáticamente, y esta versión acá con un ciclo while en el que yo tengo que definir el contador como una variable e inicializarla desde un valor y luego en la condición frenarla a un valor que yo determine necesario. Ahora yo les invito a que corran este ejercicio y exploren de las dos maneras los ciclos, vean las diferencias entre el for y el while y traten ustedes de plantearse ahora un ejercicio en el que puedan, por ejemplo, imprimir todos los valores que son pares, por ejemplo. Vean cuál de los dos les conviene más, si un for o un while, e inténtenlo ustedes en casa ahora.